Vamos a meditar en el consejo de la palabra del Señor en esta mañana, bajo la misma visión que tiene el tema de esta programación. Mi familia, un altar que trasciende. ¿Cómo es? Mi familia, un altar que trasciende. Y en esta mañana vamos a hablar de pasar la antorcha, de que el fuego del Espíritu Santo que está en nuestros hogares pueda trascender, pueda continuar en medio de las generaciones. Anoche el Señor nos hablaba de la necesidad de que nuestros altares familiares estuvieran restaurados, porque en un altar restaurado hay fuego del Espíritu Santo. Y aquí creo, hermano, en esta mañana que todos llegamos a la misma conclusión. Cuando hablamos del fuego, hablamos de la presencia del Señor. Y mientras la presencia de Dios, hermano, esté con nosotros, estamos asegurados. En su presencia, dice la Biblia, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra cada 8 días. Para siempre. O sea que mientras la presencia de Dios sea un constante en mi hogar y en mi vida, siempre habrán delicias en nuestra vida y en nuestros hogares. Y qué importante entonces, hermano, entender que quien convierte a los hijos inconversos es el Señor Jesús. Que quien cambia al esposo, quien cambia a la esposa, quien cambia a los hijos, hermano, no es la cantaleta. Quien cambia se llama Jesucristo de Nazaret. Que quien añade se llama Jesucristo de Nazaret. Que quien hace milagros se llama Jesucristo de Nazaret. Yo creo, hermano, que vale la pena que nos sigamos esforzando porque el fuego de la presencia de Dios esté y permanezca en nuestro hogar. Y por eso entonces vamos a hablar de eso, de que pasemos ese fuego. Cuando el fuego cayó en aquel altar, quemó el holocausto, quemó el becerro, quemó la grosura. Pero ahora la tarea de Elías y la tarea de la familia era que el fuego que había caído, que venía de parte de Dios, no durara 15 días, no durara 8 días, no durara un fin de semana, sino que ese fuego trascendiera hacia sus hijos de generación en generación. Por eso hay un par de versos que quiero que tomemos como base en esta mañana, y están en Levíticos capítulo 6, verso 12 y verso 13. Y dice la palabra: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y precisamente fue un mandato divino que el fuego que cayó del cielo para quemar el holocausto no se apagara. Me llama la atención que la palabra encarga a un personaje dentro de todo el proceso familiar para que el fuego del altar no se apague, y es precisamente a ese sacerdote del altar, de ese sacerdote de la familia. Tenemos, hermano, un sumo sacerdote que se llama Jesucristo. Tenemos un pastor, hermano, que nos administra aquí como iglesia. Pero el pastor, los sacerdotes de cada hogar son los padres de familia. Cada uno de nosotros como padres de familia tenemos ese encargo de Dios. Ese versículo o ese par de versículos de la palabra, hermano, si usted se ha dado la tarea de que el altar se restaure y el fuego ha caído en su vida, ahora la tarea como padres es que el fuego del Espíritu Santo no se apague. Quiero decirle, hermano, que tener un hogar es toda una bendición, pero también es todo un trabajo. Ayer, hermano, veíamos cómo el pobre Elías cargaba piedras, y nos pusieron a cargar piedras, a cargar fundamentos, y eso, hermano, es un trabajo. Pero después de ese trabajo, aún dice la palabra que cada mañana el sacerdote salía a buscar leña para que ese fuego que había consumido el holocausto no se apagara. Hoy vivimos tiempo, hermano, donde
en la multiplicación de la maldad, dice la Biblia, que el amor de muchos se ha enfriado. Dice la palabra precisamente como un anuncio, que el fuego que algún día ardió en algunos corazones y en algunos hogares por la maldad que hay en el mundo, hermano, constantemente empieza a apagarse. Y qué bueno, hermano, que ojalá nuestra oración no sea como aquel coro donde hablamos de que nuestra vida no sea un pabilo que humea, sino que al contrario, nuestra vida en nuestro hogar constantemente sea un altar encendido para la presencia de Dios. Ahora, hermano, llevémoslo al plano de la practicidad en esta mañana. El fuego del Espíritu tiene muchas tipologías, sirve para muchas cosas. Nos conviene porque el fuego da luz, nos conviene porque el fuego quema y purifica, nos conviene porque el fuego cocina, en otras palabras, madura la vida de los seres humanos. Necesitamos su fuego porque en nuestro hogar necesitamos la luz que nos guía. Y dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos que la unción del Espíritu Santo ayude cada día a madurar nuestros hogares, para que no seamos hogares niños, para que no seamos hogares todavía que caigamos en las mismas problemáticas, en las mismas dificultades, sino que en el acompañamiento de la palabra cada miembro del hogar podamos crecer, podamos madurar en Cristo, para que aun cuando el enemigo venga como ríos, usted y su familia se mantenga firme en el nombre de Jesucristo, levantando bandera, que estos son hogares que, a pesar de que allá haya un mundo olvidado de los principios, olvidado de Dios, olvidado de los valores, aquí hay hogares, aquí hay familias que están firmes sobre la roca, trascendiendo a pesar de las circunstancias, porque se ciñen a una palabra poderosa que los lleva hacia adelante en el nombre de su Dios. Dice la palabra que cuando el Señor Jesús resucitó, se encontró con un par de discípulos. Y allá en Lucas 24:32, después que el Señor se apartó de ellos, hay un cuestionamiento entre ellos dos, y dicen, se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Parece que cuando el Señor compartía su palabra con los discípulos, en el corazón de sus discípulos había un altar que ardía, había una llama encendida, porque esta palabra, hermano, también es tipo del fuego. En esta palabra hay luz, en esta palabra hay purificación, en esta palabra hay corrección, en esta palabra hay santidad, en esta palabra están plasmados los principios divinos, pero también los valores que Dios le ha dado a cada principio. Y si nosotros anhelamos que nuestras familias trasciendan como un fuego que arde y que marca diferencia, necesitamos que nuestros hogares caminen bajo la luz de la palabra de Dios. Creo, hermano, que hoy más que nunca, como familia, usted y yo debemos atender al llamado de Cristo, de que esto, hermano, que para nosotros ha sido trascendental, para nuestros hijos también sea trascendental. Vivimos en tiempos, hermano, donde el enemigo se ha inventado cantidad de artimañas, cantidad de estrategias para robarnos el tiempo de formación, para robarnos el tiempo de poder trascender en ellos. Y creo, hermano, que si hay algo especial y una huella que podemos dejarle a las generaciones venideras, es la palabra del Señor. Por eso aún el Señor, en Deuteronomio capítulo 6, del verso 6 al verso 7, nos dejó un mandato como padres. Después que el Señor le reveló a su pueblo y les dijo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces también acuñó una orden y dice la palabra: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y usted continúa viendo en el contexto bíblico, y hay una constancia en la acción de repetirle la palabra a los hijos, al levantarse, al acostarse, cuando vayan por el camino, cuando vayan hacia el colegio. Lo pintarán en los lindeles y en los postes, en las puertas de su casa.
había una intención en ese mandato, y es que en la repetición de la enseñanza, el fuego de la presencia, el fuego de los principios bíblicos trascendieran de generación en generación. Qué bueno que usted y yo, como padres de familia, vivamos en el fuego del Espíritu Santo. Pero hermano, esta es la familia del Señor, y tenemos un Dios que no tiene nietos. Tenemos un Dios que solo tiene hijos. Sus hijos no son nietos de Jesucristo. Sus hijos tendrán que tomar las mismas decisiones que todos hemos tomado. Tendrán que arrepentirse, convertirse, bautizarse, ser llenos del Espíritu Santo. Tendrán que servirle a Cristo. Pero la herencia para que ellos trasciendan en la misma línea que los padres caminan, está bajo la forma en que como nosotros como padres trascendamos en ellos en la enseñanza de los principios bíblicos. Es que, hermano, allá afuera hay un enemigo que, si me permite, no me gusta echarle flores, pero no pierde el tiempo. Hay un enemigo que con constancia quiere enseñarles de una manera equivocada a las nuevas generaciones. Este es el tiempo de la concepción de los principios relativos. Cada quien concibe el amor, la santidad a su forma, a su manera. Pero hermano, el Señor nos dejó una guía. El Señor nos dejó una línea estipulada. Este no es un Dios de principios relativos, este es un Dios de principios absolutos. Sí, quizás los principios en Dios son muy distantes, hermano, a lo que en el mundo se ve, porque el Dios de nosotros no se parece a ninguno de los que adoran los otros pueblos. El Dios de nosotros es diferente, es verdadero, es real. La luz no se parece a las tinieblas, y por eso las familias en Cristo deben ser diferentes a las familias sin Dios. A veces a los muchachos en los colegios les da un poquito de pena que les digan que son cristianos, que son evangélicos, y a los chicos cristianos en el colegio les hacen mucho bullying, y no pueden perder una evaluación porque que son cristianos, y que como son cristianos, ¿cómo se le ocurre que va a perder una evaluación? A veces los juzgan, los señalan por su condición, y a veces algunos quieren ocultarse, como que la gente no se dé cuenta, sus compañeros no se dé cuenta. Pero a los chicos y chicos que están aquí esta mañana, los entero, hay que enseñarles que como hijos de Dios somos diferentes. Ahora, ser diferente no es sinónimo de algo malo. Las personas exitosas, la gente que llega lejos porque no se parece a los demás. Los que se parecen a los demás son del común, son del montón, pero los que son diferentes sobresalen por sus particularidades diferentes. Pues quiero decirle que un hijo de Dios es diferente a los demás. Si usted no creía en los extraterrestres, bueno, lo invito en esta mañana a que crea en los extraterrestres. Ahora no tienen antenitas, ni marcianitos y verdecitos, no. Aquí están en medio de nosotros, porque nuestra ciudadanía no es de la tierra, nuestra ciudadanía es extraterrestre, nuestra ciudadanía es del cielo. Y si nuestra ciudadanía es de un lugar diferente, es porque nosotros somos diferentes en medio de una generación mala y perversa que desconoce a un Dios que quiere que camine de una manera diferente para poderlo bendecir. Dele ese aplauso a Jesucristo en esta mañana. Cuando uno tiene la oportunidad de trasladarse por regiones, por lugares del país, usted se da cuenta que de acuerdo a la región la gente habla diferente, tiene modismos en su hablar, formas en su pensar, en su manera de hacer las cosas, y todo está ligado al lugar de donde viene, al lugar donde trasciende. Creo que se agotó la batería. Y si esta particularidad sucede en medio de nuestro contexto, hermano, ¿por qué no debe pasar en medio de nuestro contexto divino? Amén. No, amén. Espero que me la cambie. Le decía que si esa particularidad sucede en medio de nuestro contexto humano, pues también sucede en medio de nuestro contexto divino. Somos distintos.
A la gente le parece absurdo lo que está en la palabra, porque los principios de Dios, hermano, son más altos que los principios del mundo. Mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos. Y hace una comparación: como son altos los cielos a la tierra, así de diferentes son los pensamientos del Señor. Vea, yendo a los colegios, hace poco entré a un salón de 6º grado y le dije a los muchachos allí, les dije: levante la mano los que creen que se puede llegar virgen al matrimonio. Hermanos, si 2 me levantaron la mano fue mucho, y el resto soltó la risa. ¿Y les parece en este tiempo ridículo que alguien pueda conservar su pureza sexual, que alguien pueda conservar su integridad, su moralidad en este tiempo? Porque dicen: no, pastor, eso era en otro tiempo, anticuado, enchapado a la antigua. Pero en este tiempo eso es raro. Más bien, cuando uno encuentra casos donde chicas a los 12 años, a los 11 años ya están embarazadas, chicos donde a los 8 y 9 años ya empezaron a tener una vida sexual activa. Pues esa es una realidad, hermano. Pero también dice la palabra que cuando multiplicó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Que aunque allá, hermano, la gente siga insistiendo en descender en los principios, en los conceptos, aquí seguimos insistiendo en trascender en el fuego de la palabra, de los principios bíblicos, porque creemos, hermano, que podemos ir al cielo viviendo en santidad, viviendo en comunión con Dios, viviendo de una manera distinta, siendo luz en medio de las tinieblas y disfrutando de los beneficios de un Dios maravilloso, que todo lo que nos pide es para bendecir nuestra vida y para mejorar nuestra condición. Hermano, y eso es definitivo. Cuando uno entiende que lo que Dios demanda para uno es para beneficio de uno, uno no pelea con Dios, uno le hace caso a Dios. Porque un chico que queda embarazado antes de casarse, ¿cuántos problemas no tiene encima? Sus proyectos de vida se truncan, la cantidad de dificultades. Aún la misma criatura que nace en condiciones difíciles, hasta enfermizos en algunos casos nacen, porque los chicos no saben cómo manejar la situación. Los primeros 3 meses del embarazo no recibe la criatura el tratamiento médico que merece. La chica no se toma las pastillas de ácido fólico, de una cantidad de instancias que se cohíben, cuando, hermano, una vida es un tesoro de parte de Dios. Pero cásese y embarácese. ¿Y cómo son las cosas? Son totalmente distintas. Hasta la suegra llega a la casa a ayudar a cambiar los pañales. Porque cuando las cosas se hacen en el orden de Dios, en el orden de Dios hay bendición. Y quiero decirle una vez más, la intención de Dios para con nuestras familias es bendecirlas, es ayudarlas, es restaurarlas en todo momento. Por eso vale la pena que trascendamos en la enseñanza a nuestros hogares. ¿Qué mejor manera de trascender el fuego de esta palabra y de estos principios que enseñando a nuestros hijos? No solo desde la concepción doctrinal, esa es una de las facetas, sino también enseñando ¿con qué? Con el ejemplo. Enseñando con el ejemplo. Ayer le decía, hermano, la gente y sobre todo nuestros hijos no solamente necesitan que les digamos el cómo, necesitan que le mostremos cómo. Y por eso es que es importante enseñar con el ejemplo. Dice la Biblia, un proverbio muy conocido por todos nosotros: enséñale a tu hijo el camino del bien, o como lo conocemos en la versión más cotidiana, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Y si me permite pensar en trascender, creo que este es el versículo que más nos habla de trascendencia. Si hacemos lo que Dios nos pide que hagamos en el tiempo y en el momento que debemos hacerlo, hermano, el resultado se dejará ver, porque Dios es fiel a su palabra. Ahora quiero decirle 2 cosas en esta mañana. Una de ellas,
Dios no nos pide cosas difíciles, porque Él sabe que nosotros no somos tan buenos para las cosas difíciles. Las cosas difíciles las hace Él. Dios nos pide que hagamos las fáciles, las sencillas, pero a veces, por sencillas que parezcan, tienen su grado de compromiso, tienen su grado de apersonarse. Quiero ponerle aquí una tipología, porque una de las necesidades más fuertes en este tiempo, donde la tasa de hogares disfuncionales, hermano, es más alta que nunca, donde problemáticas sociales como el madresolterismo nos afecta también hasta en nuestras congregaciones, tratan de una u otra forma, en el propósito del enemigo, de desfigurar la imagen de la familia que Dios planeó. Dios planeó una familia con un papá, con una mamá, con unos hijos, cada uno con funciones y con roles definidos, para que desarrollen un propósito y un papel en la tierra y en el evangelio. Hoy, hermano, hay inventos de familia totalmente alejados de lo que Dios se imagina. Pero una de las problemáticas más fuertes, hermano, es la distancia entre padres e hijos, que se vive muchas veces en el seno del hogar. Perdóneme, hermano, quizás si soy fuerte con este término, pero lo he compartido en algunos lugares porque creo que es una realidad. Hoy muchos hogares, muchos hijos son huérfanos con padres vivos, porque, hermano, estar cerca de nuestros hijos es estar involucrado en el proceso de formación de ellos. Un artista no puede crear una obra de arte si no se unta del barro, si no está cerca, si no está unido, si no está pegado a aquella forma que quiere darle, la visión que tiene en su mente. Si aún dicen por ahí en el adagio popular que amor de lejos, felices los cuatro, hablando de las relaciones interpersonales, pues en esto de ser padres, hermano, ser padre de lejos es imposible. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora déjeme darle razones por cuáles es imposible. Cada vida en el propósito de Dios es precisamente eso, un propósito de Dios. Dice la palabra en el libro de los Salmos: Jehová cumplirá su propósito en mí, y Él no desampara la obra de sus manos. Quiere decir que cada vida que nace de parte de Dios tiene un propósito especial. Quiero decirle en esta mañana: sus hijos no son motivo de la casualidad, no son motivo de un error, no son motivo de las circunstancias. En sus hijos hay un propósito de parte de Dios. ¿Cuántos lo pueden creer esta mañana? Yo sé que usted, como yo, también conocemos gente que cuántos tratamientos médicos se hace, cuánto dinero gasta para poder quedar embarazados y no pueden. Pero hay algunos que sin intentar, sin probar, quedan embarazados. Y es porque, hermano, en cada vida hay un propósito. Ahora, no me imagino un Dios pensando en un hijo que nace con un propósito ruin. No me imagino un Dios diciendo: me faltan 3 borrachos en la esquina, voy a dejar que estos 3 niños para que sean los borrachos de la esquina. Faltan allá 2 prostitutas, voy a dejar que 2 niñas nazcan para que sean las prostitutas. Faltan allá 2 jíbaros, 2 drogadictos, voy a dejarlos para que sean eso. Al contrario, dice la palabra que el Señor se pronuncia y dice: yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Ese es el propósito de Dios. Pero para construir ese propósito, cada vida es colocada en el seno de un hogar donde hay un par de padres que construyen el proceso de formación para que Dios lleve a la persona a hacer lo que Dios quiere hacer de ella. Número 1, les ponía el ejemplo del artista. A la distancia, el artista no puede crear la obra que Dios quiere que se crea. Número 2, un chef no puede ser chef a la distancia. Cuando uno es muchacho, uno en la casa vive peleando porque se quiere ir de la casa. Pero cuando uno se va de la casa, quiere volver a la casa. En la casa
no se toma la sopa de la mamá, pero deje que se vaya de la casa y uno diciendo: ay, la sopa de mi mamá. Y uno en la casa no tomaba sopa, pero deje que se vaya papito de la casa y se acordará de la sopa de su mamita. Ahora usted podrá trabajar donde quiera y ganar el dinero que quiera y ir al restaurante más fino con el chef más fino, y aunque usted se tome la sopa y allá sepa rico, no sabe igual que la sopa que hace su mamá. Podrá tener la misma papa, la misma cebolla, podrá tener lo mismo, pero hay un ingrediente especial con el cual las mamás hacen la comida. ¿Cuál es? Amor y caldo honor. Amor. Y eso no lo venden en papeletas, y eso no lo venden por ahí en cajas. Y el amor que da una madre y el amor que da un padre, permítame en esta mañana, no lo da un tío, no lo da una abuela, no lo da un familiar, no lo da un cuidandero. El amor que da un padre y el amor que da una madre es único. Así como usted diferencia el amor que le da a su Padre celestial, los hijos diferencian el amor que le dan sus padres terrenales. Así que su mamá podría llamar por teléfono al chef y decirle por teléfono: échale esto, prepárelo esto, cocínelo tanto esto, que es para mi hijo amado. Y el chef por teléfono hará la preparación de la receta que su mamá llamó, pero no va a saber igual. La única es que usted invite a su mamá. Número 3. Un mecánico no puede ser mecánico a la distancia. Usted se vara en la moto, en el carro, en la cicla, y usted llama al mecánico: oiga, se dañó aquí la chupacera del mofle. Él de pronto allá tantea y le dice: puede ser esto o lo otro. Pero qué cosa que tienen los buenos mecánicos. Un buen mecánico se sube al carro, le da switch, lo prende, lo anda un poquito y dice: es tal cosa. Y por el oído saben que es tal cosa. El carro mío tenía un ruido que uno se subía y no podía aguantárselo, y lo llevé a una cosa a ver si era el mofle. No, lo llevé a un buen mecánico, y el buen mecánico se subió, se sentó atrás, dijo: los rodamientos. Oiga, y eran los rodamientos. ¿Y sabe por qué? Porque es su oficio, porque es su tarea. Hermano, yo creo que si hay alguien que debe saber cuando se le desajusta una tuerca o un tornillo a nuestros hijos, debe ser el papá. Pero la única forma de saber que se le desajustó y poder estar para apretar la tuerca a tiempo, y déjeme repetirle, a tiempo, porque una tuerca que no se aprieta a tiempo produce un daño en otro lado. No arregle el rodamiento de esta llanta y se le daña al de la otra. No arregle el amortiguador de este lado y se le daña al del otro. No le cambie la llanta ya desgastada que está a este lado y le tocará cambiar la otra o las 4 llantas, porque hay cosas que hay que hacerlas a tiempo para que no se dañen otras. Pero la única forma es estando cerca. Número 4. No se puede brindar seguridad a la distancia. Hermano, he ido a colegios que los padres de familia, cuando matriculan a sus hijos, claro, valen un montón de dinero matricular un hijo allá, le bajan una aplicación al celular y usted en tiempo real mira el salón de su hijo a través de una cámara, y ahí mira cómo lo trata la profesora, qué están haciendo, si se está portando bien. Ahí en su teléfono usted está en el trabajo y está viendo a su hijo en el colegio. Y si usted llama, la profesora está en la obligación de contestar. Y yo digo: pobres profesoras, con los canzones que somos los papás de a veces. Pero pagan un poco de plata para eso. Y hasta ahí lo único que le brinda ese beneficio es supervisión. Pero si Dios no quiere, se cae una pared del colegio, lo único que podría hacer usted a través del celular es alarmarse y gritar. Para poderle brindar seguridad tendría usted que estar en el colegio, para poder meterse allá en medio de la pared y que no le fuera a pasar nada a su hijo o sacarlo corriendo. Cerca, solo cerca se produce seguridad. A la distancia, vigilancia, pero no toda la vigilancia produce seguridad. Hay vigilantes que cuando ven el ladrón salen a correr.
Ahora, es verdad, usted y yo no podemos estar las 24 horas del día ahí con nuestros hijos, pero lo que les sembramos en el tiempo que estamos con ellos produce un efecto. Pero cuando nuestros hijos y nuestro hogar está en este altar encendido, y usted y yo vamos aprendiendo a soltarle a nuestros hijos en las manos de Dios. Pero quiero decirle, soltar a nuestros hijos en las manos de Dios no es solamente hacer una oración y váyase y defiéndase como pueda. Soltar a nuestros hijos en las manos de Dios es soltarlos bajo la instrucción de una palabra, que cuando ellos aprenden a caminar con ella, aunque usted esté o no esté, ellos vivirán seguros, porque habrá un Dios agradado de lo que ellos hacen. Él ese aplauso al Señor. Bueno, no se puede ser padre a la distancia. ¿Por qué no se puede ser padre a la distancia? Porque en la construcción de ese edificio hay unos ladrillos que uno debe dar como padre. Uno de ellos es el amor. Hermanos, si Cristo a nosotros como padre no nos amara, aquí no había ni uno. El amor de los padres a los hijos no es igual al amor de los hijos a los padres, y los padres lo sabemos muy bien. El amor de los padres hacia los hijos es un amor desinteresado. La Biblia dice que le amamos porque nos amó primero. Y un padre, por amor a su hijo, se levanta, se trasnocha, se preocupa porque el hijo está enfermo, hace y deshace. ¿Qué no hace? Es literal, por mucho dinero que haya en la casa, un padre se quita la comida de la boca, así sea por gusto, para dársela a los hijos. Pero el amor de los hijos no es igual de recíproco para con los padres. El amor de los hijos es interesado. Perdóneme, pero es así. Papito lindo, querido, ¿cómo está uno, papito lindo de la cacha? Y el papá ya dice, ¿qué quiere? Y algo quiere. Algo quiere. Porque son vivos. Y ya los papás lo conocen cuando llegan con su melosería y más cuando están adolescentes. Papito consentido, ¿quién es la mamita más linda? ¿Qué quiere? Porque cuando ya llegan a cierta edad, cuando uno los tiene pequeños, todavía abrazan y dan besos. Mi hijo mayorcito está que llega a los 8 y a veces uno le va a dar besitos. Ahora cuando ya se hacen más grandes, 10, 11, 12 años, ya quieren andar por la otra cuadra y el papá por la otra cuadra. Porque esa es la relación. Pero de todas maneras, aunque esa sea la realidad de la vida, el padre debe estar presente para brindarles amor, 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 amor incondicional. Porque ese amor va produciendo en ellos una reacción, sea temprana o sea tardía, de agradecimiento al sacrificio a su padre. ¿Cuánto tiempo nos amó a nosotros Jesucristo como padres y no queríamos nada con Él? Hasta enemigos éramos de Él, dice la palabra. Pero el día que Él mismo nos abrió los ojos y nos dimos cuenta cuán grande amor nos ha dado el Padre, hermano, ese día caímos rendidos a los brazos de este Padre amoroso. Desde ese día en adelante no hemos querido sino caminar con Él, oírlo a Él, obedecerle a Él, serle fiel a Él. Pues el mismo efecto pasa en nuestros hijos. Puede hacer que muchos en este momento no lo entiendan, pero Dios llegará el día en que les abrirá el entendimiento y ellos reaccionarán al amor que como padres les podemos dar. Por eso tristemente hay chicos que van a buscar amor donde no deberían buscarlo, y se abalanzan a buscar amor en un novio, en una novia, en un hombre, en las drogas, en el mundo. Hermanos, si nosotros que tenemos a la fuente del amor con una llave abierta aquí de par en par, con un chorro de presión bien fuerte, no damos amor, entonces ¿a dónde vamos a buscar el amor? Otro ladrillo. Nosotros debemos dar instrucción. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir, hermano, es llevar a una persona por una serie de pasos para que aprenda a hacer algo. Quiero decirle, los principios se enseñan, pero los valores se aprenden. ¿Cómo así? Usted se puede sentar a decirle a su hijo qué es la santidad, y él entenderá el concepto teórico de la santidad.
Pero solo cuando vea la vida de alguien en el ejercicio de vivir una vida santa, va a aprender qué es ser santo. El Señor se manifestó en carne, porque aunque Él nos dejó su palabra, que es poderosa, que penetra, que hace todo lo que hace, la Biblia dice que Él vino y se manifestó para que siguiéramos sus pisadas y para darnos ejemplo. Él predicaba como quien tenía autoridad, porque nos enseñó con su palabra y nos enseñó con su ejemplo. Nos dijo: sean santos, porque yo soy santo. Y hubo coherencia en las dos cosas. Así que instruir es decirle al muchacho: vea, si usted se va a casar el día de mañana, estos son los pasos bíblicos que debe dar. Y mire mi ejemplo. Quizás no sea el mejor, porque yo no conocía a Cristo y no seguí esos pasos. Y mire a veces los coscorrones que me da la vida. Pero mire el ejemplo. Es decirle a los muchachos en el instructivo de Dios cuál es el camino a la salvación. Parece, hermano, que no debería ni de pronunciarse, pero a veces uno encuentra hijos de cristianos que no conocen el proceso doctrinal que deben vivir en Cristo para llegar al bautismo, que deben creer, que deben arrepentirse, que deben convertirse. Y pienso, hermano, que ese proceso debe ser enseñado. No esperar solamente a que lleguen unas clases bautismales o un líder de jóvenes que haga la tarea. No, son nuestros hijos y es nuestra tarea instruirlos para que cuando sean viejos no se aparten del camino del bien. Tercer ladrillo: Dios nos colocó como padres para darles disciplina. Ahora, hermano, qué bueno ubicar el término. Disciplina no es sinónimo de castigo. Usted escucha por allí: tal deportista es muy bueno en esa disciplina, y nadie lo está castigando. En una disciplina deportiva, en una disciplina académica. Una disciplina es precisamente la acción de crear en alguien un hábito de comportamiento, para que con la repetición cree una virtud en su vida. Y esa virtud producirá que no importa dónde esté, su comportamiento va a ir ligado a esa disciplina. Entonces el Señor dijo: y la repetirás, porque lo que estaba buscando era disciplina. Es más, hermano, la palabra discípulo viene también de una de las derivaciones gramaticales de disciplina. Porque somos discípulos porque hemos aprendido la disciplina de la vida cristiana. Dios a veces compara la vida cristiana con la vida del ejército y dice que esta es nuestra milicia, y que los que militan no nos enredemos en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque esto tiene una línea, esto tiene una disciplina. Nosotros estamos encargados de enseñarle a nuestros hijos disciplina, para que creen buenos hábitos: el hábito de leer la Biblia, el hábito de orar. Aquí me gustó que decía: hermano, traigámoslos al ayuno. No importa que no ayunen todo el día. Y usted dirá: pero es que me incomoda, me molesta y no me deja estar en el culto. Hermano, pero es nuestra tarea. Sopórtelos, que usted ahí les está creando disciplina. Les cuento una experiencia que vivimos con nuestra esposa. Como los chicos están pequeños, los traíamos al culto y buscábamos por allí algunas estrategias para uno viene al culto y uno quiere cantar, uno quiere adorar, uno quiere prestar atención. Pero cuando los chicos están pequeños se mueven una cosa a la otra y uno quiere que estén ahí sentados. Entonces le traíamos que un librito para que coloreara, un juguetico, y bien, ahí estaban, y de momento de pronto funciona. Pero llega un momento en que hay que cerrar esa puerta, porque Dios como que nos habla y nos dice: oiga, el chico cuando va al colegio tiene la disciplina del comportamiento dentro del colegio, y en el colegio no le brindan herramientas para que se distraiga. En el colegio los meten dentro de la disciplina de estudiar,
estudiar, de hacer las tareas, y que se cansan, pues sí se cansan, pero en el proceso de esa disciplina van cogiendo la virtud, la mano se les suelta, su conocimiento empieza a ampliarse, la capacidad que ellos no creen que tienen empiezan a descubrirla en el proceso de la disciplina. Y si hay un comportamiento para estar en el colegio, y hay un comportamiento para estar en la calle, y hay un comportamiento para estar entonces en el parque, pues hermano, también hay un comportamiento para estar dentro de la iglesia. Y a la iglesia del Señor, los que venimos a buscar de Dios, venimos a adorar la presencia del Señor. No importa la edad que tengamos, 3, 4, 5 años, todos los que venimos a este lugar nos hemos metido en la disciplina de adorar a un Dios que también disciplinadamente todos los días ha sido bueno con nosotros. Y nuestros hijos deben conocer a través de la instrucción de los padres la disciplina de adorar al Señor. Entonces a veces nos ponemos de acuerdo. Oiga hermano, andarán juntos y no se ponen de acuerdo. No, hay que hablar las cosas. No hay cosa más tremenda que tratar de disciplinar a los hijos cuando el papá piensa de una manera y la mamá piensa de otro. Por eso la Biblia dice que los dos serán una sola carne, para que hagan las cosas de una sola manera. Entonces amor, hoy usted cante y alabe, y hoy yo en el culto hago el oficio de papá. Yo hoy me siento, y aunque no puedo pararme y cantar en todo, yo voy a estar: mi hijo, aplauda, mi hijo, lea la Biblia. Y aunque mi hijo, ay qué pereza, ay no quiero, ay sí me paro, ay no me paro, no, parece. Y luego cambiamos, y en el otro yo canto, y en el otro yo alabo, y ella lea la Biblia. Vamos a cantar, claro, con amor, claro, con paciencia, claro, entendiendo que son niños y en el proceso, pero haciendo la tarea de crearles disciplina. Es triste que hayan padres de familia que no traigan un niño al culto porque no los deje oír culto, cuando el Señor Jesucristo dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ser papá es una tarea, es más, ser papá es una profesión. Lo que pasa es que aquí nos graduamos primero y nos dieron el título y luego fuimos al colegio. Uno antes de ser papá tiene muchas teorías de cómo ser papá. Luego uno tiene muchos hijos y ya no tiene teorías. Porque el hermano decía que tenía ¿cuántos hijos? 6, 7 hijos, el número perfecto. Y yo me atrevo a pensar que cada hijo suyo es distinto, criado por los mismos padres, en el mismo techo, con los mismos principios, pero cada hijo es distinto. Cada hijo es totalmente diferente, piensa diferente, con cosas distintas, se parecen en algunas, pero tienen un perfil y un propósito de Dios diferente. Así que la tarea de formarlos sigue siendo de los padres. Cuarto ladrillo. Oiga eso. ¿Quién dice gloria a Dios? A los padres Dios nos tiene para hacer estorbo. No, para hacerles estorbo. Por eso es que el padre de familia a veces tiene la visión de ser como el malo del paseo. Y no se preocupe si a veces uno es el malo del paseo. Uno de los reclamos que le hizo el Señor a Elí fue que no estorbó a sus hijos, porque los hijos se paraban de cabeza, iban, hacían, deshacían, y el papá tranquilazo. Y una de las tareas nuestras es hacerles estorbo. Pero uno no puede hacer estorbo. Ahora no me malentienda, no es que hagamos estorbo porque no sirvamos, no. Es que Dios nos pone ese oficio. Perdóneme el desorden. Yo no puedo hacer estorbo si no estoy presente. La Biblia dice que la necedad está ligada, amarrada al corazón del muchacho. Por eso usted al muchacho le dice: por allá no, por allá no, por allá no, por allá no. ¿Por dónde cree que se va a ir? Por allá. Ese mechudo no me gusta, no me gusta, no me parece. Mamá, pero a mí me gusta, pero a mí no me gusta. Mamá, pero es que usted no me deja vivir, es que usted también, es que mejor dicho me quieren amargar la vida. Y entonces no hace caso, se va con el mechudo, y cuando regresa: mi mamá tenía razón. La única forma a veces de salvaguardar la vida de nuestros hijos es parándose en la puerta y haciendo estorbo. Y patalearán oigan, adolescentes y jóvenes, porque aquí ya estamos hablando con los padres, pero usted debe entender que ser padre, vea, es una tarea que lo hace sudar a uno más de lo que estoy sudando aquí.
Uno solo entenderá a los papás el día que uno es papá. Antes ellos eran los malos del paseo, los malos de la película. Nada de eso. Sus papás son la bendición más grande que Dios les ha dado, porque en la formación que sus papás les da, ustedes serán lo que Dios quiere que sean el día de mañana. Entonces, para hacer estorbo a las malas decisiones, yo tengo que pararme ahí. El muchacho no ve el hueco que hay detrás de la silla, pero él va insistido, y cuando un joven decide meterse por ahí, mete la cabeza y saca los pies. Entonces el padre está ahí y como me está haciendo estorbo, pues no me deja pasar, y yo pelearé y daré cosas contra el aguijón, como dice la Biblia, pero no podré pasar. Pero cuando haya ausencia, ahí está el hueco. ¿Y qué hago yo? Paso derecho y recibo el daño. Por eso es necesario estar ahí presente, para que la obra de Cristo se complete en ellos. Habrán cosas que ellos no entenderán hoy, pero entenderán mañana. Y los que vivimos el proceso de también ser hijos, decimos: oiga, mi papá me andaba duro, mi papá me corregía, mi papá no me dejaba salir, mi papá me ponía horarios, mi papá era estricto. Oiga, pero gracias a Dios por mi papá. Andaría por allá en una cárcel, sería un ladrón, sería un delincuente. ¿Quién sabe quién no sería? Pues hermano, cuánto más nosotros, los que portamos esta llama de esta doctrina, de este fuego, de este Espíritu Santo, debemos sembrar en nuestra generación. Y aunque nuestra generación no nos entienda hoy, mañana, hermano, ellos agradecerán la obra que como padres de familia cada uno hagamos en ellos. Debe haber compromiso, y aquí vamos cerrando. Debe haber un nivel de compromiso. Dale clic, mi hermano, ahí. Dale al primero. ¿Usted qué cree? El compromiso de formar a los hijos. Usted me dice si me acepta un negocio que le traigo ahí. ¿Es 100% de la madre y 0% del padre? ¿Qué dicen las madres? Pero el padre se va a trabajar, no tiene tiempo, y a veces ustedes quedan en casa con los hijos. ¿Por qué no se dejan? ¿No se dejan? Bueno, no se dejan. Entonces cambiémosle. Bueno, entonces es 0% de la madre y 100% del padre, porque el negocio del hogar es un negocio pesado. Cuando mi esposa se va por allá y le invitan y yo me quedo en la casa, hermano, ay, cuando la veo llegar digo: gloria a Dios. Esa cocina, esa loza, esa trapeada, eso es cosa seria. Entonces lo podemos colocar así, que dicen los padres: 100% del padre y 0% de la madre, para que descanse. ¿Qué dicen los padres? Por allá hizo uno así: no, señor, no me dejo. Bueno, entonces equilibremos un poquito. Como la mamá queda en casa y el padre se va, pues 70% de la madre y 30% del padre. Tampoco. Y son duros para negociar. Bueno, miremos la otra. Entonces, al revés, 30% la madre y 70% el padre. ¿Qué dicen los padres? ¿Hay otra por ahí? Bueno, esta: 50% de la madre y 50% del padre. ¿Ya les suena mejor? Sí, mitad y mitad la tarea, porque hoy yo les tengo otra propuesta. ¿Qué tal 100% la madre y 100% el padre? Porque es que sus hijos no son la mitad suyo y la mitad de ellos. Y cuando algunos se expresan de alguna forma aprendidas, yo sé que no es maldad, pero a veces aprendemos lo que no debemos aprender. Mira el hijo tuyo. ¿El hijo tuyo? Otra virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. El hijo nuestro. Es que salió con las cosas del papá. También lleva las tuyas, mija. 100%, es que el hijo no es la mitad tuyo, no es un haber, no se registra ya cuando uno se casa, y si se divorcian, la mitad de los bienes para uno y la mitad y por eso algunos no entienden y hacen tanto daño en los hijos, porque quieren llevarse al uno para un lado y el otro para el otro. No, hermano, los hijos son 100% míos y 100% de ella. Por eso el compromiso es 100 y 100. Ahora hay algunos casos, como en el madresolterismo y el padre solterismo, donde la mamá y el papá les tocó ser 200.
y 200. Pero ojo, no se vaya a confundir en este rol, porque hoy en día con el madresolterismo muchas pasa más con las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer asume más la responsabilidad, no es por otra cosa. Que muchas mujeres están confundiendo el rol y dicen cosas como: yo soy madre y padre a la vez. Y le tengo una noticia, eso es un error. Este título de ser padre, entre otras cosas, uno es padre porque Dios le dio la bendición de tener hijos. Este título de ser padre lo dio Dios. Yo le decía, nos dieron el título y luego nos mandaron a la universidad. Y el día que nacieron los hijos, a usted no le dieron los dos títulos. Usted no es contador público y administrador, o es administrador o es contador público. Usted no es padre y madre, o usted es padre o usted es madre. ¿Por qué? Porque muchos cuando asumen el rol de ser padre y madre, entonces empiezan a deformar algunas concepciones que Dios dejó estipuladas para que los hijos reciban beneficio. Los padres dan protección, en el padre hay un reflejo de autoridad, en el padre hay un reflejo de ser varón. La madre da ternura, la madre da misericordia, la madre da cuidado, la madre provee, es reflejo de la provisión de alimento. Uno a veces va a castigar al hijo y la madre dice: ay, no le pegue, y ahí se va reflejando la misericordia y algunas otras cosas. Pero cuando la madre asume también el rol varonil, su misericordia, su ternura, su amor empieza a desplazarse. Y los hijos pequeños que crecen con esa figura se confunden, porque van a buscar la ternura y el amor que siempre se encuentra en una mujer y a veces se encuentra en la tosquedad de un hombre. ¿Por qué? Porque de pronto no es culpa tampoco de ella, las circunstancias, quien debía estar se fue y sea lo que sea, y entonces asume una postura de rabia contra la vida y de las circunstancias, y él empieza a ver un reflejo allí distorsionado. Y hermano, con estos ojos, como dicen por ahí, que se los van a comer los gusanos, he visto el caso donde los que crían hijos varoncitos luego tienen problemas de identidad de género o identidad sexual, de género no, sexual. Porque no sé si usted sabía, inconscientemente todos los varones, cuando vamos a buscar la media naranja, inconscientemente buscamos a alguien que se parezca a nuestra mamá. Por eso a veces salimos con cosas que nuestras esposas nos dan con el bolillo. Uy, esa sopa no le quedó como la que hace mi mamá. Pues vaya por donde su mamá. Porque ahí hay como un anhelo que mi mujer haya lo que había en mi mamá. Y si mi mamá era femenina, tierna, amorosa, yo voy a buscar ese perfil por ahí, y Dios me proveerá mi ayuda idónea con las capacidades, con los dones y con la dirección, porque cada uno tiene su ayuda idónea. Pero si se confunde el rol, entonces los chicos entran en una problemática bastante fuerte. Vámonos a la flecha. Vámonos a la flecha. Tranquilo que en la noche seguimos. Yo le decía al principio a los muchachos: es mejor ser un superpapá o una supermamá. Superpapás y supermamás dan superhijos. Y yo le decía al principio, en Dios cada hijo tiene un propósito. En Dios cada hijo tiene un propósito. En Dios cada hijo tiene un propósito. Hermano mío, sus hijos, Dios tiene un propósito para ellos. Y quiero decirle que el propósito de Dios para ellos no es un propósito pequeño. El propósito de Dios para ellos es un propósito grande. Tan grande que Dios siempre terminará sorprendiéndonos. Pero para que nuestros hijos lleguen a donde Dios quiere llegar, ahí mientras nos lo cuadran, hay un ejemplo. Es como decir que nuestros hijos son flechas. Y las flechas llegan lejos en la medida que haya un buen arco y haya un buen arquero. Bueno, buena noticia, hay un buen propósito de parte de Dios. El arquero se llama Jesucristo. Si le entregamos, hermano, nuestro hogar y nuestro propósito al Señor, Jesucristo agarrará ese arco y esa flecha volará lejos.
Pero dependiendo cómo esté el arco, así también dependerá qué tan lejos llegue la flecha. Si el arco está todo endeble, no está templada bien la cuerda, si el material con el que se hace aquí, esa curvatura del arco no es buena y la madera está quebrada y las cosas no están bien, hermano, por más que Dios quiera hacer algo grande y haya un propósito, entonces la flecha saldrá y se caerá. Me llama la atención el verso que hay aquí. No importa, no se dejó. Dice la Biblia en un salmo, hablando David, que Él es quien adiestra mis manos para la batalla, que Él incluso me da fuerza para entesar el arco de bronce. Parece que en la guerra había un tipo de arco que hasta penetraba armaduras, pero para poder tirar de ese arco había que tener fuerza. No cualquiera podía agarrar ese arco, porque ese arco hacía que las flechas volaran lejos y con potencia. Y David dice que es Dios el que le daba la fuerza para poder hacer eso, porque usted sabe que David era flaquito, chiquito y no tenía mucha musculatura, pero hasta el arco de bronce lo tiraba. Yo lo invito a que esté en pie en esta mañana en el nombre de Jesús. Nuestros hijos son flechas. Nuestros hijos son flechas que quieren llegar lejos, que Dios en su propósito los quiere llevar lejos, que Dios en su propósito, hermanos, son la generación de relevo, son la generación venidera. No es una frase de cajón, es una realidad. Hermanos, ya 80 años esta iglesia en Colombia. Y aquellas flechas que algún día algunos padres lanzaron, ¿hasta dónde han llegado? Algunos en el consistorio, hermano, han sido ejemplo para nosotros, pastores, misioneros. Pero si usted empieza a revisar el calendario de la vida, uno no le gusta hablar de esto, pero es una realidad. Algunos están que le dan la vuelta a la esquina. Algunos las canas los alcanzaron, los años los alcanzaron. ¿Y qué va a pasar, hermano, entonces el día que falten aquellas columnas, el día que falte el hermano Eliseo Duarte? ¿Será que en esta generación no se puede levantar 10 Eliseo Duartes? ¿Qué pasará el día que se muera el hermano Álvaro Torres? Lo amamos tanto, algún día tendrá que llegarle, pero entonces ¿qué va a pasar? ¿Será que el Señor no puede levantar de esta generación 10 Álvaros Torres? ¿Qué pasará, hermano, cuando aquellas flechas han cumplido su propósito? Va a haber aquí un escuadrón de relevo que hará trascender, hermano, este evangelio, porque en sus hijos, por sus venas, corre la misma palabra, la misma visión, el mismo fuego del Espíritu Santo. Yo creo que sí. Que Dios traerá de otras partes, sí. Dios traerá de otras partes, sí. Dios